Muy bien, muy buenos días hermanos, una vez más. Estamos aquí en esta mañana para comenzar con nuestra programación de este día. Así que en el nombre de nuestro Dios tengamos un feliz sábado y estamos entonces arrancando con el mensaje o el programa de esta mañana para poder llegar a ustedes quienes puedan acompañarnos en la transmisión o que posteriormente puedan escuchar el mensaje. Vamos a comenzar, antes vamos a tener la palabra de oración, vamos a ir de rodillas para orar a nuestro Dios. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en esta mañana venimos delante de ti agradecidos por las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, eterno Dios, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en nosotros para llegar a la plena comprensión de tu palabra. Señor, ayúdanos, dótanos de la sabiduría de lo alto y que tú seas, Señor, quien dirija a este pueblo en este tiempo final. Te pedimos, Señor, que recibas nuestro canto, nuestra adoración como una ofrenda grata delante de tu trono de gracia. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entonar las estrofas del himno número 439. En tu nombre comenzamos, y de esta forma vamos a abrir con el mensaje de esta mañana. 439, en tu nombre comenzamos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios de esta manera. Estamos agradecidos a Dios por esta mañana que nos ha dado. Vamos a entonar un himno que hable de acuerdo al día que estamos, el día santo de nuestro Dios. Vamos a entonar las estrofas del himno número 465, Sábado Santo. Este día de su gracia.
afán cruel. El sábado es autor Jesús, ríndole entonces culto a él, ríndole entonces culto a él. Amén. Agradecemos a nuestro Dios entonces por este hermoso sábado. Esperamos de que ustedes también sientan esa alegría y ese gozo de poder estar aquí reunidos delante de nuestro Dios en esta mañana. Así que vamos a comenzar, vamos a tener la palabra de oración, sin antes tener la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra ya en el libro de Proverbios. Estamos llevando a cabo entonces una serie de temas, hermanos, que esperamos sea de bendición para nuestro Dios. En el libro de Proverbios nosotros encontramos la cita de esta mañana, que está basado en el verso 18, Proverbios 29, 18. Es una cita conocida tal vez por nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios: donde no hay profecía, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sí? O en otras versiones bíblicas, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Muy bien, con estos hermosos cantos y esta palabra de este verso de Proverbios, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir a Dios nos dirija en el estudio de su palabra en este día. Vamos a invitarlos a que colocarnos de rodillas, y los que gusten acompañarnos también vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias por la bendición de esta mañana de sábado. Queremos pedirte que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestras palabras. Seamos, Señor, un instrumento útil en tus manos para ser dignos portadores, Señor, de tu verdad. Limpia nuestra vida, Señor, santifícala, que el Espíritu Santo pueda posesionarse en nosotros para poder exponer, Señor, el mensaje de esta mañana. Que sea una bendición para todo aquel que escucha y una bienaventuranza para todos nosotros quienes aceptemos, Señor, esta verdad. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Estamos viendo el día de anoche de sábado, comenzamos estudiando el segundo tema de esta serie, titulado Los vientos de doctrina, y estamos viendo los métodos de interpretación profética. Y veíamos entonces los dos métodos, haciendo un resumen para aquellos que no pudieron seguir la transmisión. Les invitamos a buscarlo, ahí está en nuestro perfil de Facebook, y ahí ustedes podrán seguir el mensaje anterior. Vamos a ver entonces la continuación. Anoche veíamos las dos interpretaciones proféticas, el preterismo y el futurismo. Dos inventos de dos jesuitas, quienes fueron ahora sí que los que han cambiado el rumbo de la interpretación de las profecías en el mundo cristiano, en el mundo protestante. Por eso hoy el cristianismo desconoce esos bellos principios. Y la palabra de nuestro Dios, iniciamos leyendo el libro de Proverbios. Cuando nosotros no tenemos la profecía, dice que somos un pueblo desenfrenado, un pueblo que no comprenderá la situación a la cual estamos viviendo. Así que en esta mañana de sábado vamos a ver cuál es el método de interpretación profética que Dios le ha dado al movimiento adventista del séptimo día, a la cual ha nacido entonces como pueblo de Dios. La palabra entonces de nuestro Dios en esta mañana nos manda al libro de... Vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12.
Allí encontramos un relato en la historia bíblica del pueblo de Dios. Muchas ocasiones hemos leído al pueblo de Dios cuando se descarriaba, venía un profeta y amonestaba, pero entonces hubo momentos en el que el pueblo de Dios caminó con su Dios, aceptó los consejos de los profetas para ese tiempo. Y un ejemplo de ellos es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el varón de Dios le había dicho, amonestado, y se guardó de allí una vez, no una vez, ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Y aquí vemos esta situación entonces que se presenta en el libro de Segunda de Reyes. El pueblo de nuestro Dios tenía guerra contra los sirios, y los sirios querían entonces emboscar al ejército de Israel. Pero la palabra de nuestro Dios dice que Dios le comunicaba todas las cosas secretas que este rey planeaba, las estrategias secretas que planeaba en su cámara más secreta, en lo oculto, para cómo emboscar al ejército del pueblo de nuestro Dios, Israel en este caso. Y Dios entonces hablaba al profeta de ese tiempo. ¿Y quién era el profeta de ese tiempo? Dice el profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo recibía el comunicado de parte de nuestro Dios, inmediatamente iba ante el rey de Israel y le comunicaba de que no pasasen por tal lugar, porque la emboscada estaba preparada para ellos. Y la palabra entonces de nuestro Dios nos dice claramente que lo que está ocurriendo aquí, dice nuestro Dios, era prácticamente lo que Dios ha querido hacer con su pueblo a lo largo de todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra profética, cuando nosotros entendemos el plan de nuestro Dios, dice también allí mismo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y versos 24, al cual tenemos aquí en pantalla. Después de allí subió a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esto es entonces el contraste de obedecer a la voz de un profeta. Segunda de Reyes 6:8, obedecieron y se libraron no una ni dos veces, sino muchas veces más de la emboscada. Pero cuando el pueblo de Dios se burlaba entonces del profeta de Dios, estos eran los resultados que acarreaba no hacer caso a la voz de un profeta en los días del pueblo de nuestro Dios en la historia. Por eso en el libro de Segunda de Crónicas 20:20, que es un verso que muchas veces hemos estudiado, Segunda de Crónicas 20:20, vamos a ponerlo en pantalla también y vamos a leerlo desde nuestras Biblias. Dice la palabra de nuestro Dios: y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Esto es entonces la consecuencia o el resultado de cuando nosotros escuchamos y obedecemos a la voz
de un profeta y a las profecías. El ejemplo claro lo acabamos de ver en el caso del profeta Eliseo. Cuando al profeta Eliseo se le escuchó la advertencia, la voz de él que venía de Dios, el pueblo de Israel se libró de la emboscada de los sirios. Y también hemos leído más adelante cuando se burlan de Eliseo, Eliseo prácticamente permite una destrucción sobre estos jóvenes y fueron despedazados, dice, alrededor de 42 muchachos por un oso que salió entonces de allí y los despedazó, los destruyó, salió del monte, dice 2 de Reyes 2:24. ¿A qué queremos llegar entonces con esta situación para nosotros hoy en día? Tenemos la palabra profética más segura, decía la cita de ayer de 2 de Pedro 1:19, a la cual hacéis bien en estar seguro, porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esto es lo que hace la profecía, pero hay un claro ejemplo entonces cuando nosotros no caminamos de la mano de la mano de los escritos, de la mano de las profecías. Dice este escrito en el espíritu de profecía en esta mañana. En nuestra época, tal como ocurrió en los días de Cristo, puede haber una comprensión e interpretación errónea de las escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las escrituras con fervor y con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo, y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. O sea que los judíos, hermanos, tenían todo, no había excusa ni pretexto de que ellos entonces estuviesen descuidados a la llegada del Mesías. Es impresionante cuando leemos el libro de Isaías, Daniel y los profetas que hablaron a la llegada de Cristo, el Mesías, 500 años antes del acontecimiento. Incluso cuando los sabios, estos 3 sabios llegan a Jerusalén y se entera Herodes que había nacido un rey, manda a llamar entonces a los sacerdotes, y lo dice en el libro de Mateo. Y ustedes saben de eso, sí, dicen los profetas han dicho esto, que en Belén nacería entonces el Mesías. Pero aunque lo conocían, aunque lo habían leído, no estaban al pendiente de la situación, desconocían el tiempo. Por eso dice la sierva del Señor aquí, si ellos hubiesen sido entonces de una manera escudriñada las escrituras, no habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo con su primer advenimiento. ¿Por qué? Porque es triste para el pueblo judío hoy que espera aún todavía el Mesías. Confunden la segunda venida de Cristo con el primero. Aún ellos esperan al Mesías cuando el Mesías ya va a venir por segunda ocasión hacia esta tierra. Tenían el testimonio, aquí está, tenían el testimonio de Daniel, tenían el testimonio de Isaías y de los otros profetas, tenían las enseñanzas de Moisés, y ahí estaba Cristo en medio de ellos, y ellos todavía investigaban las escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. O sea que ya Cristo llegó, caminaba en medio de ellos, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba leprosos, a los inválidos y a todo mundo, y aún ellos iban a las escrituras de su tiempo para saber cuándo va a llegar el Mesías. Y no se daban cuenta que ya el Mesías caminaba entre ellos. Y estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían de lo que estaban haciendo. Precisamente, queridos hermanos, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, que es nuestra cita bíblica de esta mañana, sin profecía el pueblo será disipado, Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbada, la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Carta 40, 1890. Esto es el engaño fatal. Estamos viviendo en el engaño, hermanos, del enemigo.
como corporación, la iglesia adventista anda en el ecumenismo, anda en la apostasía. Y eso ha hecho surgir diferentes grupos de adventistas que cada uno ha tomado participación en implementar nuevas doctrinas, cambios totalmente, sí, que han errado a la verdadera fe adventista. Y esto ha sido el objetivo de Satanás, incluso distorsionar los testimonios que Dios ha dejado para este pueblo. Y esto va a conducir a un error más fatal. Dice en esta cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestros pueblos en los testimonios. Y por eso hoy en día, para sostener las doctrinas que están en torno al adventismo, muchas de ellas inclusive usando escritos del testimonio de Jesús, del espíritu de profecía, tergiversando o cambiando el concepto de lo que quiso decir Dios en esto. Y esto ha hecho que surja una ola de errores, vientos de doctrina por todas partes podemos ver. Esto es precisamente, dice la sierva del Señor, lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención hasta la advertencia y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Y hermanos, queridos hermanos, amigos, lo que nosotros debemos entender primeramente entonces es quiénes somos, cómo surgimos, cuál es nuestra fe, nuestros pilares de nuestra fe que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el método de interpretación profética que Dios le ha dado a este pueblo para no ser arrastrado por esta ola de errores que se están adentrando, que están engranando, están cuajando en la fe adventista y distorsionando en su totalidad al pueblo de nuestro Dios? Es por eso que ha surgido, hermanos, en nosotros ese sentir de esa preocupación. Y por ello entonces tenemos que entender por qué somos adventistas, qué creemos y cuál es nuestra forma de interpretar o de ver las profecías. Recuerden que dice Proverbios: un pueblo sin profecía es desenfrenado. Es como un auto o un bus o un autobús, como le llamemos, sin frenos. ¿Qué es lo que le espera a una unidad como esa sin frenos, con una falla mecánica? Es una desgracia total. Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 323, 1889. Esto es tu deber como pueblo de Dios, esto es mi deber como pueblo de Dios. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer al momento de alzar nuestra voz? Pues mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323, o Evento de los Últimos Días, en la página 17. ¿Y quiénes son los centinelas? ¿Quiénes son los atalayas? Cuando el profeta de nuestro Dios, ¿sí?, Jeremías 6:16 dice claramente: así dice Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Más de una vez hemos utilizado esta cita porque resulta ser que el pueblo de Dios, los centinelas, los atalayas escogidos por Dios, no hemos querido tomar la responsabilidad que Dios nos ha dejado para poder confrontar esta situación que es tan apremiante. Y la palabra de nuestro Dios también por medio del profeta Ezequiel 33, versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no apercibiere, y viendo la espada tomare de él alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero mandaré su sangre de la mano del atalaya.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que el impío se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Entonces el deber de un atalaya o un centinela, que es lo mismo, el significado, dice, debemos mostrar a la gente dónde estamos parados en la historia profética. Pero si nosotros andamos con vientos de doctrina, con olas erróneas de doctrina, ¿cómo vamos a mostrar una verdadera interpretación del cuadro profético, la historia profética sobre esta tierra? Si estamos entonces coqueteando con el futurismo, coqueteando con el preterismo, ¿cómo vamos a centrar un verdadero mensaje para mostrarle a la gente? Esta es la preocupación hoy en día del pueblo de Dios para este tiempo. La palabra de nuestro Dios dice en el Evangelismo, página 445, el extracto es sacado del manuscrito 136, 1897. Y muchos están haciendo las mismas cosas hoy. En 1897 hablaba esto la sierva del Señor, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el futuro. Ahí está, hermanos, esta situación terrible. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. Esta cita es tremenda y es clara contra todos aquellos que andan entonces caminando con el preterismo o el futurismo. ¿Sí? Muchos de estos mensajes son claros, pero fallan estas personas en darle el lugar que les corresponde en la historia profética. Por lo tanto, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta en la ubicación de los mensajes. No ven ni comprenden el tiempo del fin, ni cuándo ubicar los mensajes. Y es muy triste, queridos hermanos, cuando Dios nos ha dado las herramientas necesarias para defender al pueblo de Dios. ¿Sí? Muchas veces pareciera haber personas con una verdad y a veces parecieran ser sinceras, pero muchas de ellas han sido descarriados por personas que están colocando los mensajes fuera de lugar, fuera de su tiempo. Muchas cosas están impresas ya escritas. Por eso comenzamos esta serie con lo que escribieron no solo la sierva del Señor, sino los pioneros adventistas. ¿Sí? Porque la historia profética nos muestra toda esta situación. ¿Por qué es importante de que nos ubiquemos en las sendas antiguas? Porque el día del Señor se aproxima con pasos furtivos. Pero hombres supuestamente sabios y grandes charlatean sobre educación superior. No conocen las señales de la venida de Cristo ni el fin del mundo. Hoy en día, en el afán de colocar esta situación, se ha puesto incluso año a la llegada de Cristo, año al surgimiento de la ley dominical, tiempo para una persecución específica para el pueblo de Dios. ¿A dónde ha venido entonces todo esto que influye en el adventismo de este tiempo? Por eso hoy vemos aquí hay una crisis de interpretación profética al pueblo de Dios, al que nos ha dado las indicaciones correctas. Hay una crisis inminente prácticamente en esta situación. ¿Y cuál es el resultado entonces? Dice aquí este escrito, señales de los tiempos, dice claramente aquí, a fin de que no podamos cometer ningún error donde nuestros intereses eternos están implicados. El Señor nos ha dado la instrucción clara en cuanto a qué recibir como la verdad. Dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no hay ninguna luz en ellos.
estaremos en el peligro de engañarnos si confiamos en ministros o en concilio de hombres, o si dependemos de la interpretación que los hombres puedan poner sobre las escrituras. ¿Qué ocurre cuando nosotros dejamos de ser guiados, ¿sí?, por teólogos que tienen doctorados, maestrías en el estudio, ¿sí?, de la palabra de nuestro Dios? Nos confiamos en estos maestros de este tiempo y no notamos por nosotros mismos la situación terrible a la cual, el peligro en el que estamos nosotros siendo arrastrados por confiarnos de esta forma. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice claramente cuál es la posición que usted y yo debemos de tomar para este tiempo, hermanos. Dice claramente allí, en esta misma cita: toda doctrina, cuando se nos presente, dice la palabra de nuestro Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar diligentemente las escrituras, como hicieron los nobles bereanos, para saber por nosotros mismos. La exposición del mensajero se está en armonía con la palabra de la profecía. Esto es entonces el deber, el trabajo de cada miembro de iglesia, para corroborar, para adentrarnos también nosotros personalmente en el estudio profundo, no solo de la Biblia, sino también de los testimonios de espíritu de profecía, que nosotros vamos a comprender plenamente la situación que se está exponiendo. Dios nos ha dado, dice aquí, el atributo precioso de la razón y el intelecto, y nos tendrá responsables de nuestros errores si no son de la palabra de Dios. ¿Sí? Tantas particiones dentro del adventismo cuando solo hay un verdadero mensaje. ¿Sí? Tantos líderes de diferentes movimientos cuando solo hay un mensaje, hermanos, que sostener. No hay variedad, no es un abanico de ideas, no es un abanico de doctrina, es solo una la que Dios nos ha dejado. Somos responsables. Hemos sido llamados por atalayas de nuestro Dios, porque hemos sido escogidos. Somos una nación santa, un pueblo santo escogido por Dios. Y si somos responsables de esta situación, debemos de confrontar entonces el asunto con tal responsabilidad. Esto es un ejemplo muy claro. Conflicto de los siglos, en la página 42, párrafo 3. Dice lo siguiente: tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales por sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la fe de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase a la fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Esto está describiendo el conflicto de los siglos acerca de la fe de los mártires. Ellos no estaban dispuestos a tener paz con tal de estar unidos al error. ¿Sí? Estaban de acuerdo en que siguiera las diferencias y aún la guerra, la persecución, con tal de no bajar los brazos por consentir el error y la apostasía. Esto en verdad es un ejemplo tremendo para nosotros hoy en día. Que porque fulanito de tal, el tal ministro, sí, yo lo conozco, es muy buena gente, aunque ande con vientos de doctrina, yo estoy allí. No, queridos hermanos, no podemos vender la verdad, ¿sí? No podemos vender nuestra bendición como lo hizo Esaú por un plato de lentejas, ¿sí? Y andar bien con las personas porque me parece buena persona, aunque predique errores, aunque no esté de acuerdo a los principios.
Esto no era el sentimiento de la fe de los mártires. Continúa diciendo este párrafo, esta cita, Conflicto de los Siglos, página 43. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Ahí está. Para Dios sería bueno de que ese mismo sentimiento, ese mismo sentir, esa misma fe de los mártires estuviese hoy entre nosotros. No importando, ¿sí?, hasta el punto, hermanos, si somos familia, somos carnales, ¿sí?, terrenalmente hablando de sangre, no podemos nosotros seguir caminando con aquellos que no sostienen la misma verdad de la cual Dios nos ha mostrado. Y Dios quiere ver en su iglesia y para el mundo esos mismos principios que sostuvieron esos hombres en la fe se haga hoy en día. Nótese hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Están ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración de pensamientos fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que se declaran ser discípulos de Cristo. Hermanos, si hay vientos de doctrinas hoy, nuevos, hace tiempo, y seguirán surgiendo más y más. Y solamente hay una forma de sostenernos y defendernos, que nosotros seamos fieles a las columnas de la fe cristiana. A esa fe que nos ha hecho diferentes como pueblo de Dios, puestos sobre esta tierra. Y vamos a ver entonces, porque muchos nos han cuestionado, es que no tiene nada que ver, no es cuestión de salvación, la interpretación profética, cuando Dios nos está diciendo que la doctrina tiene que ser entonces, hermanos, verdad real, sosteniendo las columnas de nuestra fe. Y mucha gente, hermanos, de los que me ha tocado hablar con los que siguen entonces al futurismo de este tiempo, nos han dicho, bueno, no importa si el tal predicador que dice eso está bien o está mal. No es cuestión de doctrina, no es cuestión de salvación. Eso es la lamentable respuesta que nos dan, ¿sí? Y vamos a ver si hay relación entre doctrina y profecía, ¿sí? Y vamos a anotar lo que dice el mismo Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, en el capítulo 21, página 422. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos, escuchen esta cita, los que estudiaban la Biblia por sí mismos, no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos de echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto a las profecías era contraria a las Sagradas Escrituras. O sea que los que en verdad escudriñaban la Biblia por sí mismos podían entender que la profecía no podía estar en contra de las Sagradas Escrituras. Y doquiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Y esto es lo que nos habla entonces de lo que sostenía el pueblo de Dios en el pasado. Y esto no cambia, queridos hermanos. Esa misma posición continúa hoy, de que la profecía va relacionada a la doctrina y a las Sagradas Escrituras. Es como formar entonces, poner las cosas en su lugar para seguir un mismo lineamiento. Esto no cambia, hermanos, hoy en día. Esto continúa entonces vivo para nuestro tiempo. Una cita más. El hombre no debe vivir por el pan solo, pero por cada palabra que procede de la boca de Dios son las palabras de nuestro Salvador. Los errores en la doctrina multiplican y se entrelazan con la sutileza parecida a una serpiente alrededor de los afectos de la persona. No hay una doctrina de la Biblia que no se haya negado.
las grandes verdades de la profecía mostrando nuestras posiciones en la historia del mundo han sido quitadas de su belleza y poder por los dirigentes, quienes procuran hacer estas verdades de suma importancia oscuras e incomprensibles. Y entonces se comienza, queridos hermanos, se comienza a tergiversar, a desviar por medio de los dirigentes, por medio de los supuestos, llamémosle entre comillas, conocedores, ¿sí?, de la profecía y de la doctrina, y comienzan entonces a ir muy lejos de los puntos que tenemos como referencia establecidos por Dios. Y esto entonces comienza a ser preocupante, queridos hermanos. Y vemos aquí este marco, ¿sí? Aquí están los tres métodos de interpretación profética. El futurismo, inventado por Rivera y Lacunza, y está el preterismo por Alcázar. Ya vimos estas dos interpretaciones el día de ayer por la noche. Hoy vamos a adentrarnos al método historicista. ¿Y por qué somos historicistas? ¿Por qué la fe adventista es historicista? Hay una razón entonces de ser. Todo lo que la profecía, dice aquí, todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente, dice la sierva del Señor, inspirado por Dios, ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá, dice aquí, en su orden. ¿Sí? Palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, en esta mañana. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su debido orden. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender lo que falta, hermanos? Se cumplirá en su debido orden. Esto es lo que ha entonces distorsionado los nuevos métodos de interpretación dentro del pueblo de Dios. Y vamos a ver una cita más, vamos a ver muchas citas en el espíritu de profecía para sostener por qué somos historicistas. Esto del historicismo no es invento de ningún hombre, ¿sí? No es seguir a hombres, esto es seguir a los escritos, esto es seguir a Cristo. Y por eso usted tiene la responsabilidad de ser como los bereanos. Cristo manifestó por su ángel a Juan, su siervo, las cosas que deben acontecer antes del fin de la historia del mundo, y su propósito es que seamos entendidos con respecto a ellas. ¿Sí? Educación Cristiana, página 89, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 128. Cristo le mostró a Juan, su siervo, o sea, el que escribe el Apocalipsis, las cosas que deben acontecer antes del fin de la historia. Todo ha sido registrado en la historia pasada, presente, y lo que ha de acontecer en su orden, como dijo la cita anterior. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo, si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. O sea, cuando usted lee lo que está en Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, el templo de Jerusalén, está registrado en la historia. Pero ¿en qué sentido tiene una lección para nosotros hoy? Que hoy en día nuevamente el mundo será amonestado. Y una vez más esa misma situación de destrucción ahora será solo para el pueblo de Dios que no quiera encaminar por las sendas antiguas, y para un mundo apóstata que también no quiera someterse a los principios que Dios ha dejado. Se ha de repetir la misma situación, pero no en un modo en el que podamos nosotros colocar tiempos, fechas, ¿sí?, a los cuales Dios ya no nos ha permitido hacer. ¿En qué sentido se repite? ¿En qué sentido tiene una lección para nosotros hoy? En el sentido de la aplicación del castigo que ha de venir para este pueblo, y lo comenta muy bien en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, en el cual les invitamos a leerlo completamente. Además de eso, deseado de todas las gentes, página 183.
en toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Noten nada más esta situación, queridos hermanos. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. ¿Por qué entonces los pioneros adventistas, queridos hermanos, por qué ellos, cuando comenzaron a leer Daniel y Apocalipsis, optaron por el método historicista? Si nosotros en algún momento hemos leído el conflicto de los siglos completamente, nos vamos a dar cuenta que Elena de Juan utilizó muchos fragmentos, ¿sí?, de historiadores que ellos habían relatado los acontecimientos en lo cual fueron plasmados en el libro Conflicto de los Siglos. ¿Y esto con qué propósito se hizo, hermanos? Para que ellos comprobasen los hechos reales que fueron acontecimientos que la profecía bíblica sostenía, hermanos, a lo largo del tiempo. Esta situación, hermanos, nos lleva a entender el mensaje de esta mañana. ¿Por qué la fe adventista comienza entonces a poder sostener la doctrina la profecía que creemos? La comienza a sostener por medio del cumplimiento histórico, porque es la forma verídica, real, a la cual nosotros podemos comprobar, mira, este hecho ocurrió y la historia la sostiene que fue tan real. Es por eso que el adventismo hemos optado por la interpretación histórica o el historicismo, para que nosotros podamos sostener la verdad, hermanos, que Dios nos ha dejado. Cuando nosotros entonces nos comenzamos a desviar, cuando nosotros comenzamos a tener nuevos métodos de interpretación, estamos entonces nosotros negando nuestros principios, estamos nosotros negando la forma en la cual Dios ha guiado a este pueblo a lo largo del tiempo. Perdón, hermanos, a lo largo del tiempo. Y las citas que hemos leído en esta mañana ya en el espíritu de profecía nos hacen seguir sosteniendo que esta misma forma de interpretación en la profecía es vigente y no cambia. Vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo algunas citas para seguir respaldando esto. Debemos ver en la historia, consejos para los maestros en la página 367. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Debemos estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la marcha de los acontecimientos en la reunión de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué tenemos que ir a la historia, hermanos? ¿Por qué tenemos que ir al cumplimiento profético histórico? Porque de esa forma nosotros vamos a ver cómo en el pasado se formó ese poder político religioso y dominó por 1260 años. Y si nosotros llegamos a entender esto, seremos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de discernir la forma y los engaños que hoy en día una vez más se está llevando a cabo a la reunión de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y ese principio es el que se ha de repetir, el poder una vez más político religioso que se va a unir para dominar este mundo. Pero lamentablemente, queridos hermanos, ¿sí?, lo que está en la historia está plasmada, el cumplimiento 1260 días de años, 1290 días de años, 1335 días de años. ¿Sí? Hoy en día el futurismo, en el adventismo, está diciendo, bueno, si ese tiempo dominó, hoy en día tiene que repetirse también esos tiempos. Y comienzan ellos a romper el principio de día por año, por día literal.
Cuando en la Biblia y en el Espíritu de Profecía no encontramos una instrucción para el adventismo, para romper el principio día por año, por día, literal. Este asunto, hermanos, es en verdad serio y es responsabilidad de todos. Debe comprender la naturaleza de los dos principios que contienden por la supremacía y deben aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. El consejo para los maestros, página 446. Deben de aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía. Cuando nosotros llevamos la educación secular que en el mundo, cuando muchos de nosotros nos tocó pasar por el estudio desde niños, la edad media y la edad superior, y veíamos acerca de la historia, ¿sí? Veíamos sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Y la historia universal lo relata, hermanos. Y cuando nosotros vamos a la profecía de Apocalipsis, capítulo 11, cuando los dos testigos, ¿qué representan ellos? Y fueron puestos en la plaza, a la cual esa ciudad se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué representa? Y fueron allí entonces muertos en la plaza, dice estos dos testigos, o sea, representando la Biblia, la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo lo entendemos esto? Vamos a la historia y estudiamos toda la Revolución Francesa. Esto es lo que vimos en Historia Universal, en la educación que nos presentan en las instituciones del mundo hoy. Y vamos a la historia profética y vemos que cómo cuadra este acontecimiento y lo que ocurrió. Cómo en la Revolución Francesa se atribuyó Francia como una nación totalmente atea, al punto de llegar a quemar la Biblia, ¿sí?, en las plazas de ese país. Y Francia se declaró entonces atea a nivel mundial. Y cómo vemos, hermanos, esta situación que se cumple a través de los anales de la historia y la profecía. La profecía va de la mano, hermanos, de la historia. Y Satanás es tan astuto, queridos hermanos, que hoy en día ha distorsionado, ha desviado tanto al pueblo de Dios. Nos hemos hecho perezosos a leer un poco más de lo que deberíamos. Nos conformamos con leer una literatura de estudio de 5, 10, 15 minutos cuando mucho y presentarnos el sábado y decir 7 días o sí estudié. Y Satanás, hermanos, nos está consumiendo en el engaño total. Y cuando de repente se levanta, surge una persona que tiene conocimientos y nos comienza a plantar 3 años y medio de persecución, que Cristo viene en 2031 y nos quedamos, hermanos, asombrados. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! ¡Qué impresionante lo que este expositor está diciendo! Y nos quedamos con esas nuevas suposiciones. Y cuando hemos tenido una relación personal con Dios para ver si esto es verdad como los bereanos. Hoy es momento de que nosotros abramos los ojos, de que despertemos, nos quitemos esa lagaña espiritual, eso que ciega nuestros ojos. Estamos ciegos, pobres, miserables y desnudos, dice Apocalipsis 3. Es momento entonces de que despertemos, queridos hermanos. Dice una cita más: se ha permitido a toda nación que ha encendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada uno tuvo su periodo de prueba, fracaso, su gloria se marchitó, perdió su poder y su gloria fue ocupada por otra. Y esto es entonces la enseñanza que tenemos a lo largo de la historia. Y como les vuelvo a repetir, si vamos nosotros a la historia universal, vamos a encontrarnos que existieron los imperios babilónicos, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cuando nosotros comenzamos a cuadrar con la profecía, llegamos exactamente a los cumplimientos, a los tiempos que están registrados allí. Y si nosotros perdemos entonces de vista todo esto, hermanos, quedaríamos fuera de lugar.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias, Apocalipsis 1:11 y 17 al 20. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Sí, la cita anterior nos habló de los periodos proféticos en los cuales los reinos tomaron posesión en el mundo. Apocalipsis 1:11 y 17 al 20 nos está hablando la historia de la iglesia sobre la tierra después de Cristo, la iglesia cristiana del año 31 al año 100, del año 100 en adelante. Y se viene, hermanos, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el número 7 indica algo completo. Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de las iglesias en diferentes periodos de la historia. Pero si nosotros no nos preocupa conocer la historia profética, hermanos, no sabemos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni a dónde iremos. La condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. ¿Y en qué periodo de historia de iglesia estamos en medio de la profecía, hermanos? Debemos de saber esto para decirle al mundo en qué parte de la historia profética estamos parados hoy. ¿Sí? En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia al fin quebrantada desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo, prevalecía la impiedad y la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su fatal de valor moral. Cuando Daniel se presentó ante Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, rey, de esa estatua que has visto. Pues Dios es el que quita y pone reyes, se lo dijo claramente, y como estos reinos se degradaron en su valor moral, se fueron hundiendo cada vez más en ese error, en ese pecado, hasta desaparecer. Desaparecía y se levantaba otro, desaparecía y se levantaba otro. Este mismo principio, queridos hermanos, se está viviendo hoy en día. ¿Sí? El último poder mundial que dominó sobre este mundo, 1260 años, el poder papal, un poder político religioso, que sufrió su caída en 1798 a manos del ejército francés, aquella Francia atea. Pero dice el libro de Apocalipsis 13:3, esto es lo maravilloso e impresionante de conocer la historia profética. Apocalipsis 13:3, dice las Sagradas Escrituras, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que una vez más tomará fuerza. Y lo estamos viendo, hermanos, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras en relación a la historia, el presente y lo que ha de venir. Vemos que esta situación está llegando a su punto crucial. Y mientras tanto, lamentamos que el pueblo de Dios está adoptando muchas suposiciones, vientos de doctrinas que no van de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado impreso. ¿Sí? ¿Por qué los periodos proféticos se desarrollan en la historia, hermanos? ¿Por qué? Ya lo vimos. Y esto es un ejemplo claro, conflicto de los siglos, página 434, aquellos que están colocando 1260 días en el futuro. Dice, conflicto de los siglos, le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice la profecía, vio una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son los mismos que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días, el tiempo durante el cual el poder papal debió oprimir al pueblo de Dios.
Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798 después de Cristo. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva a cautiverio irá. 1260 años de persecución, de las cruzadas, de la Inquisición, ¿sí?, de la hoguera, de todas esas formas de castigo que tenía entonces el papado, se le fue devuelto. A la misma manera fue llevado a cautiverio por el ejército francés en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a su general del ejército francés, Luis Berthier, y tomó preso al papado y se lo llevaron, ¿sí?, hasta Francia. Y allá murió en el destierro, dice la historia, queridos hermanos. Y los 1260 días son los mismos de tiempos, y la mitad de tiempo que habla todo en el libro de Daniel. Y aquí está el principio, un principio que tenemos nosotros como adventistas de día por año. Otro ejemplo más, la computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver, no solo alejan de la verdad presente, sino que acreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Este principio se aplica en la interpretación de Daniel 8:14. Si nosotros movemos una clavija de todo esto, estamos nosotros desacreditando todos esos esfuerzos que se hicieron para explicar esta profecía. Y hoy en día, una vez más se colocan fechas, principios de periodos proféticos para el cumplimiento de muchas profecías que están plasmadas en la historia, en el pasado. Y esta situación, queridos hermanos, nos lleva entonces a analizar lo siguiente. La palabra de nuestro Dios nos ha mostrado durante este tiempo que llevamos de estudio, ¿sí?, lo que Dios nos ha dejado a través de los anales de la historia, dice la sierva del Señor. Y vamos a ver entonces los ejemplos de la interpretación historicista que tenemos nosotros como pueblo adventista. Ya hasta aquí hemos visto que somos historicistas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Ahora vamos a ver cómo es en la práctica, ¿sí?, el historicismo. Y vamos a adentrarnos en ello. Cuando nosotros vemos acerca de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, nosotros vamos a encontrar entonces este cuadro o esta línea profética histórica, comenzando con el dictado de Artajerjes en el año 457 a.C., diciéndoles que Jerusalén iba a ser reconstruida y el pueblo de Dios iba a volver a donde un día fueron sacados por el imperio babilónico y fueron saqueados, fue destruida esa ciudad. Y por tal razón iba a llevar 49 años o 7 semanas, día por año, en la profecía, 49 años en total, para que Jerusalén fuese quedado construida y toda nueva, y todas las murallas y la ciudad, y fuese entonces apta para habitar. Esto llegó a ser concluido en el año 408 antes de Cristo. Tuvieron que pasar 62 semanas. Día por año entonces sería 434 años, ya cuando Jerusalén estaba habitada. Y apareció en el seno de ese pueblo entonces Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, a la edad de 27 años, cuando él fue bautizado en el Jordán. Y Juan el Bautista, cuando lo ve llegar, dice claramente: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue bautizado y comienza su ministerio, ¿sí? Y sabemos muy bien la historia. Hasta el año 27 de la edad de Cristo, desde que salió el decreto de Artajerjes, llevábamos 69 semanas en total. Y la profecía dice claramente que iba a venir una semana más. Entonces, si una semana son 7 días y un día equivale a un año,
Entonces iban a ser 7 años en este periodo del fin de las 70 semanas de Daniel 9, en la 9:25 en adelante. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después del bautismo de Cristo, Cristo, el verdadero sacrificio, fue puesto en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. 3 años y medio duró el ministerio de Cristo sobre la tierra, y los judíos no conocieron el tiempo de su visitación, y los condenó a la destrucción por rechazar el mensaje de salvación. 3 años y medio después de la muerte de Cristo, entonces comienza el evangelio a los gentiles, y cómo cerró esa línea profética histórica con la muerte, el apedramiento de Esteban, el mártir, el primer mártir cristiano de la historia. Como cristiano, como la era cristiana. Fue sacado a Jerusalén, dice el libro de Hechos, y ahí estaba presente Saulo. Saulo entonces fue a presenciar la muerte de Esteban y fue apedreado a las afueras de Jerusalén. Y con este acto Dios condenó a esa nación, permitiéndole prácticamente 490 años de tolerancia y de perdón, y la mayoría no conoció el tiempo prácticamente de tiempo de arrepentimiento que Dios les dio. A raíz de eso surge el evangelio, el mensaje a los gentiles, hermanos. Y esto es lo que narra la historia. Si ustedes vieron el tema anterior por la noche, y los que no lo han visto pueden checarlo posteriormente, vimos cómo también el preterismo entiende las 70 semanas, pero en un cumplimiento totalmente diferente, y el futurismo de lo contrario, hermanos. ¿Sí? Y hagan ustedes la comparativa entre todas estas. Y vamos entonces a continuar. Estas 70 semanas están dentro, ya vimos las 70 semanas hasta aquí, el año 34. Están dentro de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Terminando en el año 34, tenemos 1810 años restantes a los 2300 años. Y llegamos justamente a 1844, cuando el cumplimiento de Daniel 8:14 nos muestra que el gran sumo sacerdote, que dice Hebreos 8:1 en adelante, Cristo, el verdadero sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, pero en el santuario celestial que nos habla el libro, ¿sí?, de Apocalipsis, libro de Daniel, para sostener, hermanos, esta doctrina. Y aquí surge entonces oficialmente el nacimiento de la fe adventista del séptimo día. Queridos hermanos y amigos que nos puedan ver posteriormente de otras denominaciones religiosas, el hecho de que tu religión sea más antigua que otra no quiere decir que por ser antigua es la verdadera. Vemos el surgimiento del catolicismo, ¿sí?, en los años 300, con el surgimiento de este hombre que mezcló el paganismo, ¿sí?, con la religión, y permitió el surgimiento del poder papal. Pero el judaísmo todavía va más allá atrás, en los días de Abraham, ¿sí? Pero el judaísmo entonces en su momento fue escogido por el pueblo de Dios, pero perdió cuando desconoció al Mesías. Y hoy en día los judíos esperan, decía una cita que leímos anteriormente, esperan al Mesías cuando el Mesías viene por segunda vez. La fe adventista surge a raíz de este cumplimiento 22 de octubre, oficialmente en 1844. Porque ya el adventismo se predicaba desde el año 1830 con Guillermo Miller, la segunda venida de Cristo. Pero 22 de octubre de 1844 es el auge, es lo que hizo surgir al movimiento adventista como tal. Y esto está entonces plasmado en la historia, queridos hermanos. Y dentro de esta historia entonces están los periodos proféticos que Dios nos ha mostrado entonces al pasar del tiempo, y los periodos proféticos se han desarrollado entonces en la historia.
Y vienen entonces estos puntos, 2300 tardes y mañanas en el año 457 a 1844. ¿Sí? ¿Y qué surgieron en estos tiempos? Ya vimos sobre las 70 semanas de Daniel. Ocurrió 1260 años del dominio papal. Esto es en resumen lo que estamos viendo entonces de lo que ya leímos en Conflicto de los Siglos. 538. Dominó 1260 años, que eso nos lleva al año 1798. ¿Sí? Cuando cae a manos del ejército francés. Y comienzan los días de Daniel, capítulo 12, 10, 11 en adelante. ¿Sí? 1290 años que comienzan en el 508 y terminan también en el 1798. Aparte de la caída del papado en 1798, eso también hizo surgir otro acontecimiento. Por eso está allí plasmado, queridos hermanos. Se abre entonces el libro de Daniel para conocimiento de todos los demás. Y como se abre el libro de Daniel, entonces aparecen los 1335 años, de 1508 a 1335. Aquí se abre el libro de Daniel, o sea, el conocimiento a las profecías. Por eso se le conoce a este pueblo bienaventurado aquel que espere y llegue a ese tiempo, porque las profecías que estaban selladas, Daniel 12:4, en 1798 fueron abiertas. Y a partir de 1798 muchos estudiosos comenzaron a analizar las profecías. Y 1830 Dios dirige a sus ángeles para motivar a un hombre, a un granjero que ni siquiera había terminado la primaria, ¿sí? Para poder entonces él estudiar a profundidad las profecías de Daniel. Estoy hablando de Guillermo Miller, y llegar entonces a la conclusión de que Cristo venía pronto. Por eso esa generación es la generación dorada, que se le conoce como bienaventurada, porque Dios dotó a este pueblo de mucho conocimiento y sabiduría. Tuvo sus errores, fueron corrigiéndose, salieron de diferentes denominaciones. Dios les mostró los pilares de la fe, Dios les mostró las interpretaciones proféticas históricas, y Dios asentó en la línea histórica profética. Dios asienta a su pueblo entonces a partir de este tiempo. Y esto es lo que conocemos como pueblo de Dios, ¿sí? Y esto es el principio día por año, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Basado en Números 14:34, Ezequiel 4:6, vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendían mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Ahí entonces el adventismo entendió, descubrió y asentó y plasmó y se asentó totalmente, queridos hermanos, que en profecía, cuando hablamos de tiempo profético, hablando de un día, equivale entonces a un año, ¿sí? En interpretación profética. Y este principio no se rompe. De este principio no hay instrucción alguna de decir: hemos terminado con este principio y ahora vamos a día literal, día por día literal. No, no lo hay, hermanos. Por eso yo no sé a dónde sacan estas personas que hoy en día dicen 3 años y medio de persecución, porque cuentan los días literales y rompen totalmente este principio. Y si nosotros rompemos este principio, estamos negando entonces el mensaje que nos dio surgimiento, el santuario celestial, las 2300 tardes y mañanas, y estaríamos pisoteando entonces al santuario, el pilar central de nuestra fe, dice Conflicto de los Siglos. En pocas palabras, queridos hermanos, cuando nosotros caminamos, coqueteamos con estos vientos de doctrinas, estamos dejando de ser adventistas del séptimo día. Y es tremendo lo que está pasando en este tiempo, hermanos. La explicación lo encontramos en Deseado de todas las gentes. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca.
Arrepentíos y creed al Evangelio. Así es el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basa en las profecías. El tiempo que declara cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para acabar con la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén contemplaba por el decreto de Artajerjes Longimano, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años, llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido, en el año 27 de nuestra era. Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Y con esta explicación, queridos hermanos, espero que no quede duda sobre nuestro principio, que es día por año. En ningún momento se rompe este principio. Negaríamos nuestra existencia. Negaríamos una de las razones de ser adventistas del séptimo día para este tiempo. Y esto lo dice claramente entonces, conflicto de los siglos, el 538. Inició la supremacía papal. Terminó en el 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Alguno lleva a cautiverio irá. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos a los pioneros, tú lees a Andrews, ¿sí? Lees a Urias Smith, leemos a Haskell. Todos estos pioneros coincidían en la misma situación de interpretación profética que expone aquí el conflicto de los siglos. Todos ellos, hermanos, eran historicistas. Todos ellos, entonces, también practicaban, ¿sí?, el mismo método que Dios había enseñado al pueblo de Dios en el pasado. Y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del tema, cómo los pioneros adventistas, ¿sí?, interpretaron de la forma historicista también. En esta primera parte hemos visto por qué somos historicistas, por qué es la razón de ser. Para ir concluyendo esta primera parte, vamos a ver esta comparación, el historicismo adventista contra el futurismo católico protestante, ¿sí? Para el historicismo, 1260 años, del 538 a 1798. Para el futurismo son 3 años y medio literales, ¿sí? O sea que los 42 meses del 538 a 1798 para el futurismo serían 42 meses literales. Cuando nosotros hemos asentado entonces los principios, ¿sí? Conflicto de los siglos lo ha mencionado muy claramente. La pregunta es, ¿qué tipo de adventistas estamos dispuestos nosotros a ser? ¿Adventistas de los que Dios ha establecido o adventistas del nuevo tiempo, ¿sí?, que anda entonces tergiversando los principios que Dios ha dejado para este pueblo? Dios quiera que nosotros caminemos por las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa, ¿sí? Vamos a cortar esta transmisión, pero les invitamos a retomar la siguiente, porque sería la segunda parte del tema. Tenemos que cerrarlo esto para que podamos guardar la transmisión y poder compartir tema tras tema, queridos hermanos. Ese es el propósito, y que sea de gran bendición y de ayuda para cada uno de nosotros en este sábado. Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 380. Necesitamos contender, necesitamos luchar por la fe que Dios nos ha dado.
esta fe singular, esta fe única, ¿sí? A la cual Dios nos ha pedido seguir sosteniéndola como una antorcha para que alumbre a este mundo en la oscuridad de la apostasía como tal. Alabemos a nuestro Dios con este himno, por favor. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias por el tiempo y el privilegio que nos das de poder presentarnos delante de ti y poder compartir tu maravillosa palabra, Señor. Esperando que esto ayude a que muchos podamos despertar y abrir los ojos de los engaños que Satanás está poniendo, de sus redes que está poniendo delante de nosotros para caer presas del enemigo. Te pido, Señor, que sea tu palabra y el poder del Espíritu Santo que ayude a cambiar nuestras mentes, nuestras ideas humanas, nuestras interpretaciones humanas, y podamos, Señor, caminar bajo las sendas antiguas que tú has dejado bien cimentado, Señor, y plasmado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Bendice a tu pueblo, Señor, que está en busca de la verdad, una verdad, Señor, que tiene que salir a la luz, que tiene que alumbrar, Señor, a este mundo. Quédate con nosotros y síguenos acompañando y danos la seguridad, Señor, que está, Señor, aprobado nuestra forma de buscarte, de adorarte. Perfecciona nuestra vida, corrige nuestros errores, Señor, y guíanos hacia el puerto seguro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en unos minutos más vamos a volver a transmitir, así que les invitamos, hermanos, para que sigan acompañándonos. Feliz sábado a todos.